Bienvenidos a un nuevo podcast de Revolucionaria Mentes, un podcast de historia sobre personas que revolucionaron el mundo. En nuestro viaje por la vida de Casiodoro y su historia, hemos llegado hasta Sevilla y más concretamente hasta el monasterio de San Isidoro del Campo. Y hoy vamos a hablar por fin de la fuga de estos 12 monjes entre los que Casiodoro de Reina se encontraba, y esa fuga que da nombre a toda la serie. Esta serie en la que hoy creo que estamos en el 5º capítulo ya, así que si no has visto los anteriores, pues puedes ir a verlos y así te enterarás mejor de este. Y antes de empezar, pues quiero saludar como siempre a mi compañera Lidia. Buenas. Al otro lado de la mesa, y a nuestra querida Silvina al otro lado del Atlántico. Buenas, chicas, ¿cómo están? Pues muy bien. Aquí estamos. Yo he venido preparada hoy. Me he puesto la gorra porque como que sé que va a ser un podcast de movimiento y de fugas y de cosas. Tú te llevas la gorra para el viaje. Para el viaje, me voy de excursión. Pues sí, menuda excursión se pegaron los 12 monjes, Casiodoro, nuestro protagonista. Y bueno, Lidia, te toca hablar a ti. Eso es, me toca según a mí. El guión. El guión. Es que yo quiero chupar cámara todo el rato, pero Lidia, te toca a ti. Estoy intentando yo a ver si acaba la frase para yo iniciar y enganchar la mía, pero no me No había dejas. manera. Pero eso, así es, querida compañera Sara. Pero Silvina, que nosotros en verdad aquí estamos un poco de postureo y necesitamos que nos cuentes un poco de este hombre. Sí, porque la que sabe de todo es Silvina. Exactamente. Hemos llegado ya a este momento en el que sale el personaje. Casiodoro va a salir ya quién es, pero es que no sabemos. No sabemos bien quién es ese monje. Así que cuéntanos lo poco que se sabe de este hombre. Bueno, lo sabemos poco hasta que Casiodoro está viviendo en el monasterio de San Isidoro en Sevilla. ¿Qué significa que sabemos pocos? Sabemos que nació en Montemolín, hoy Badajoz. Antiguamente perteneció a una villa que pertenecía al reino de Sevilla. Y suponemos porque no tenemos una constancia certera, suponemos que tenía sangre judía. ¿Por qué? Porque a los 26 años, /27, aparecen los primeros registros de Casiodoro en el monasterio como monje. Ha ingresado al monasterio como monje. Esos registros, él nace en 1520 y los primeros registros escritos de la existencia de Casiodoro de Reina como monje son en 1547, más o menos. ¿Por qué digo que se supone que tenía ascendencia judía? Porque lo interesante es que en este punto de la historia coinciden personajes y lugares muy particulares. Un personaje como Casiodoro de Reina, que sabemos que era una usina de ideas, de pensamiento, de valentía, de coraje, pero también una institución como el monasterio de San Isidro de Sevilla, porque entre otras cosas, era un monasterio que no pedía estatuto de limpieza de sangre. O sea, para la época, en España, sobre todo en el sur de España, era muy importante poder demostrar que uno tenía la sangre, entre comillas, limpia. ¿Qué quiere decir? Que no tenía ancestros judíos. Y eso era un tema de suma importancia. Se mostraban papeles que aseveraban que eso era así. Pero este monasterio, como los monjes que lo habitaban, yo creo que ahí pasó algo muy particular, algo del orden no racional. Este monasterio era muy particular porque no pedía estatuto de limpieza de sangre y también sabemos que recibía a cuanto peregrino anduviera cerca y quisiera pasar alguna noche por allí sin preguntar demasiado de dónde venían y qué estaban haciendo. Con lo cual confluyen en ese lugar de Sevilla mentes como la de Casiodoro de Reina y una institución que parece facilitar o favorecer el intercambio de ideas, el intercambio humano. Seguramente Casiodoro debe haber sido, porque su vida posterior nos hace pensar que así fue, desde joven una persona sumamente inquieta, con una mente
voraz, esas mentes un poco esponja que necesitan corroborar, que necesitan aprender, que necesitan leer. Sabemos de él que corrió cierto riesgo porque tenía una afición bastante particular, al igual que algunos de sus amigos, por leer textos que estaban declarados heréticos y no eran en absoluto recomendados por la Inquisición española. De hecho, había un Nuevo Testamento que andaba circulando y que a posteriori la Inquisición va a acusar a Casiodoro de haberlo distribuido. Cosas por el estilo pasaban. Pero tenemos ese personaje sumamente, como les decía, sumamente valiente, sumamente empoderado de coraje y de valores éticos y morales muy particulares. Lo tenemos en un monasterio que, por lo que les contaba, es una institución particular para la época y que además sabemos que estaba dotado de una magna biblioteca, de una biblioteca importante. Y además sabemos otras cosas casi de cotilleo, pero que hacen a la historia que nos interesa, y es que Casiodoro era muy, muy amigo, y esa es una amistad que a mí me llama mucho la atención, de otro monje que se llamaba Antonio del Corro. Y Antonio no solo era vivaz como Casiodoro, sino que era muy astuto. Tenía un tío inquisidor, un inquisidor de mucha importancia para la época, y lo había convencido de que le preste los libros que le quitaban a los procesados, con la excusa de que ellos debían leerlos para poder contrarrestar las mentiras de los herejes. Pero en realidad esos libros solían leer así, empezaron a leer así a Erasmo y a Lutero. Esos libros terminaron por revolucionar sus mentes. Así que Casiodoro es un personaje muy, muy particular, muy singular. Es un hombre del siglo XVI, pero yo creo que es un caso, lo que los historiadores llamamos un caso límite. Dentro de un contexto cultural particular, él está en un extremo, porque tiene una mente demasiado moderna para ser que es un personaje bajo medieval. Confluyen en él, les diría yo, dos tradiciones históricas, dos tiempos históricos. En muchos aspectos es muy medieval todavía, pero en otros aspectos es un humanista, es un hombre del mundo moderno. Así que ese es Casiodoro y sus amigos. ¿Por qué digo Casiodoro y sus amigos? Que es como la pandilla de Casiodoro, ¿no? Que muchas de las cosas que hizo Casiodoro no las podría haber hecho solo. Y esto también nos hace pensar en los caminos vitales, en los recorridos de la vida de los sujetos, ¿no? Uno tiene siempre cierta manía infantil, tal vez, a desear que existan héroes, y en la historia también los buscamos, próceres, pero es real que ningún sujeto por sí mismo trepa el Himalaya, ¿no? Digamos, siempre son necesarias redes personales, amigos, redes de contención. Sí. Y en este monasterio todo eso se dio. Y luego hablaremos un poco más de las redes que ellos necesitaron para su exilio. Pero antes de pasar ahí, quería que habláramos un poco sobre el riesgo que les llevó a estos monjes, bueno, primero abrazar ideas protestantes, no solo erasmistas, ¿no?, sino de corte luterano, digamos, en medio de un país, en medio de una Sevilla donde había una Inquisición dispuesta a todo. A todo por conservar un país libre de herejía. Si puedes contarnos un poco sobre cómo actuaba la Inquisición, qué se estaban jugando estos monjes al hacer lo que hacían. Lo primero que me parece a mí que hay dos cuestiones básicas en esta historia que no se nos pueden escapar. La primera es que la Inquisición es el brazo armado, en el caso español es muy claro esto, es el brazo político y con un poder de coacción muy grande, pero es el brazo político eclesiástico de la monarquía. No es como cualquier otra Inquisición de cualquier otro país europeo. En el caso español, Inquisición y Estado
están nodalmente asociados, ¿sí? Por un lado, es casi la presencia del Estado, el brazo coactivo de ley, de peso del Estado sobre los sujetos, con obviamente una voracidad impresionante en la denuncia judicial, en la persecución, en la violencia judicial, les diría, sobre cualquier individuo sospechoso de hereje. ¿Qué es hereje? Se define al hereje como cualquiera que sostiene ideas contrarias al dogma. Y esto es importante porque no es que el hereje está diciendo mentiras, sino que va en contra del dogma establecido. Y ese es un dato muy importante porque yo creo que tanto Casiodoro como sus monjes amigos conocían esto que estamos charlando nosotras y se animaron a pensar por sí mismos, porque tenía que ver con que lo herético era lo contrario al dogma eclesiástico. Pero tendríamos que pensar si era realmente pecado, si ellos lo incorporaban o lo asumían como un pecado personal. Más bien parece una ofensa a la institución, ¿no? Por un lado es, y por el otro lado, recordar que el monasterio de San Isidoro es un monasterio de la orden jerónima, y los jerónimos para la época eran, entre otras cosas, además de ser una orden totalmente asociada a la monarquía, eran los confesores de los reyes españoles, de los emperadores en este caso. Así que política y religión acá van completamente de la mano. ¿Qué quiero decir con esto? Que oponerse al dogma existente, animarse a pensar diferente, animarse a leer autores que no estaban habilitados, no solo era oponerse a la Iglesia como institución, sino que era de alguna manera oponerse al Estado español. Y todos sabemos que el Estado existe, entre otras cosas, para someter a control a quienes habitamos ese espacio, ¿no? En este caso, ese control era un control terriblemente violento. Muchas veces pensamos que la Inquisición que estaba compuesta por jueces, ¿sí? y personajes de la iglesia que perseguían gente y montaban un cadalso en el medio de la ciudad y hacían un espectáculo teatral. De hecho, lo hicieron en Europa y paradójicamente con mucha más fastuosidad después en América. Pero también es algo que a veces se pierde de vista, o que los sujetos comunes y corrientes no tenemos por qué saber. La Inquisición, les diría yo, que aceitó muchísimo el mecanismo del espionaje internacional. Era como una especie de KGB M16 del siglo XVI. La Inquisición española tenía montada una red de espías a escala europea, a escala internacional. O sea que estos monjes sabían que debían huir de la Inquisición, de ese abrazo armado de la monarquía en España, pero de antemano sabían que iban a ser perseguidos en cualquier lugar de Europa por el que anduvieran. Después, más adelante, vamos a acotar algunas cosas que le pasaron a Casiodoro vinculadas, ¿sí?, a personajes inquisitoriales que estaban disimulados en los países en los que él anduvo. Pero tuvo un poder muy grande. Pero lo que nos cuentas es que lo que nos cuentas, perdón, es que es muchísimo riesgo. Mucho. Entonces, ¿por qué tanto riesgo? ¿Para qué se van a arriesgar tantísimo? ¿Por qué correr ese riesgo? Pues claro, ¿para qué meterse ahí? Muchas veces he pensado y he llegado a la conclusión, porque yo digo, ¿por qué? ¿Qué es lo que hacía que estos personajes que vivían en un monasterio que, por otra parte, estaba económicamente muy bien dotado, o sea, no les faltaba nada, era un monasterio que no tenía problema de rentas o cosas por el estilo, porque entre otras cosas estaba dotado por la propia monarquía? ¿Qué es lo que hacía, qué es lo que hizo que estos monjes decidieran fugarse una noche? ¿Sí? O sea, no lo podemos explicar por conveniencias personales, claramente, no lo podemos explicar por intereses materiales. La única respuesta posible es que estuvieran realmente movilizados por sus propias ideas, porque creyeran en algo, en verdades trascendentes que no podían
seguir disimulando. Yo creo que estaban convencidos, sentían que tenían una misión vital que cumplir y que eso se lo debían a Dios. Era un pacto con Dios. No tenía que ver con los hombres ni con los riesgos que pudieran correr personalmente. Estaban dispuestos a entregar la vida. A veces uno piensa, dentro de todo debe ser bastante razonable perder la vida en una noche, en una hoguera, por defender una idea herética. Ahora, el caso de Casiodoro es muy particular porque ellos sabían que arriesgaban su vida y que probablemente arriesgaran los 60 años que le quedaran de vida. No es que iban a morir una noche en una hoguera. Si los agarraban, probablemente pasara eso. Pero también sabían que el exilio implicaba una vida de zozobras vitales, de angustias vitales, de carencias materiales y de intentar justificar y ser comprendidos, de justificar sus ideas y de tratar de ser comprendidos en latitudes a las que nunca habían llegado hasta el momento. Así que me parece que hay que pensar esta fuga de alguien como Casiodoro como una empresa vital, ¿no? Digamos, no es algo menor. No creo que haya sido una decisión tomada desde la inconsciencia. Sabían a qué se exponían, porque eran monjes muy cultos. O sea, no eran personajes comunes y corrientes. Estaban al tanto de lo que estaba pasando, por esta relación que hablábamos entre monarquía e Inquisición, monarquía e iglesia, ¿no? Estaban quemando las naves para no volver, como se dice, ¿no? Porque exactamente. Una vez que ellos salieran ya no había posibilidad de regreso. Y en ese sentido, y enganchando con lo que decíamos antes, la importancia de ellos se iban, pero sabían dónde iban. Se marchaban al exilio, pero en una época donde no había teléfono ni WhatsApp ni nada, ¿a dónde iban? ¿Alguien les acogería allá afuera? ¿Qué hicieron? ¿Qué pretendían hacer? ¿Dejarían migas de pan para no perderse por si volvían algún día? No, iban tras de una ilusión, creo yo, porque tenían por norte la Ginebra de Calvino, una ciudad suiza que era declaradamente protestante, liderada, comandada por Calvino. Pero se fugan de noche. Imagínense lo que era una fuga en el siglo XVI. Monjes difícilmente podrían disimular que eran monjes, ¿no? Porque uno adquiere cierta gestualidad profesional, Claro. ciertas particularidades en el habla. O sea, no creo que se hayan podido hacer pasar por simples campesinos que andaban deambulando. Claro, no, Imagínense yo qué sé, un o algo cuadro. llevarían. Debe haber sido, si nosotros lo pudiéramos ver, supongo que muy gracioso. 12 monjes, no sé qué habrán hecho con sus ropajes, pero bueno, la cuestión es que se fugaron de noche y obviamente no se fugaron ni en auto ni a caballo, a pie. Imagínense emprender un recorrido de más de 2000 kilómetros para salvar una idea, porque en realidad es eso, para defender una convicción personal. ¿Hacia dónde enfilaron? Y eso es muy gracioso. Yo me imagino a los 12 como diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que llegar a Ginebra, pero imaginen que en España no tuvo mapas bien delimitados hasta el siglo XIX. Esto lo digo yo como americana, como persona que vive en América. Sé perfectamente que no tenían mapas para poder controlar el imperio español en América. Tampoco tenían mapas de Europa. Los que eran eximios dibujantes de mapas porque tenían cuerpos de vigilantes y de espías eran los franceses. Los ingleses también tenían mejores mapas, pero los españoles es una cosa muy paradójica. La monarquía española no tenía buena cartografía. Fíjate. Así que difícilmente Casiodoro y sus amigos hayan tenido buenos mapas para saber cómo llegar Y a Ginebra. ya solo salir, para ellos no estaban en Cataluña ni en el País Vasco, es que No. estaban en Sevilla, o sea, En Sevilla, para quien no ubique atravesar Sevilla, toda España. es el sur de España y Europa está al norte. O sea, hay que cruzarse. Tienes que cruzar primero toda España, que eso ya sería, claro, cruzar toda una España inquisitorial. Sí. Y 12 Además de la personas. España, Que es que son 12. es muy Se les ve. difícil imaginarlo, porque
no solo la España inquisitorial con la cantidad de espías apostados en caminos, en campos, en villas, eso ya es de por sí es difícil de imaginar, sino que acá hay algo que es más hasta gracioso, les diría yo, que España en esa época es una superposición de jurisdicciones. Hasta el mismísimo rey, si iba a una guerra, tenía que ir pidiendo permiso, la Cancillería Real iba pidiendo permiso a los señores de cada señorío para poder pasar. Imagínense 12 monjes en fuga, perseguidos por la Inquisición, pero además con este tipo de problemas burocráticos, no son problemas menores. A nosotros hoy nos tomamos un avión y nada de esto sucede, pero en esa época es un gran problema, ¿sí? Así que todo eso es muy gracioso, porque además, gracioso para nosotras, ¿no? Lo que vemos con el diario del lunes, pero imagínense los peligros del camino, la cantidad de fugitivos que había, de ladrones. Y además, también tenemos que considerar que es una época donde no existían los almacenes en la ruta ni nada por el estilo. Había que lograr comer durante una travesía de 2000 y pico de kilómetros, seguramente con la ayuda de gente local que les iría facilitando algo. Pero no es que salían de un monasterio fugados y se podían meter de peregrinos en otro monasterio para que nos reciban. Claro. No perdamos de vista que estaban huyendo. Sí que debe haber sido esa fuga, es como una fuga de Alcatraz, algo así, Claro. muy como escondiéndose, ¿no? O sea, 12 personas. Sí, tengo una pregunta porque no sé si cuán grande fue la alarma causada por la fuga de ellos, sabiendo, no sé si sabían ya que tenían... Entonces, les perseguían, o sea, estaban en busca y captura. ¿Qué alcance tuvo ese hecho de que ellos se habían ido, que eran protestantes? ¿Causó mucho revuelo o cómo fue? Muchísimo revuelo para una época donde las noticias como las conocemos nosotros no existían, pero si nosotros pensamos que ellos se fugaron en 1557 y en 1559 se hizo un gran auto de fe en Valladolid, en otro monasterio que solía identificarse por su carácter, entre comillas, revolucionario, con el de San Isidoro del Campo. La Inquisición, les diría yo, que entró en una especie de pánico institucional y se prendieron todas las alarmas posibles. Empezaron a requisar cuánto monasterio había en España y cuánto libro llegaba a cada monasterio. Pero la importancia que tuvo esta fuga la podemos medir por 2 autos de fe, por 2 grandes quemas de personas en público, una en Valladolid, que es muy conocida porque además de ahí se queman monjas, se queman muchas mujeres, en 1559, y 2 años después, 3, hay otra gran quema en Sevilla, en particular en 1562 se llega a quemar la escultura de madera de Casiodoro de Reina. Eso nos permite tener una idea de la magnitud y el peligro que significaba para la Inquisición española la fuga de estos 12 monjes sevillanos. Que sí, fue una cosa grandilocuente. El hecho de quemar a alguien en efigie, que se llama, ¿no? Lo de hacer como un monigote de la persona y quemarla. Exacto. Es como, no estás aquí, pero aunque no estés, te quemamos. Aunque... Exactamente. O sea, es como el odio, cuando... ¿no? Bueno, no sé si odio, pero... En la Baja Edad Media, en la temprana modernidad, en el siglo XVI, XV, XVI, es muy común, desde la antropología se suele estudiar cómo es que cuando un personaje no es querido dentro de la comunidad, se le quema la casa. El fuego es un elemento ritual para esta época e indica, más allá de que nosotros veamos que están quemando el monigote, indica que no se lo quiere en esa comunidad. Cuando un vecino era detestado por la comunidad de vecinos y esa violencia había alcanzado proporciones comunales, vecinales, el acto ritual final de esa expulsión de ese vecino, del deseo de expulsión, era quemar la casa. Así que el fuego acá hay que pensarlo no solo como el deseo de quemarlo a Casiodoro, sino el mensaje claro es: no formás más parte de nuestra comunidad, excomulgamos. ¿Sí? Tiene un sentido ritual muy importante, simbólico. Ya. Y entonces, ¿cómo lograron atravesar toda España? Algo que no comenté, pero que puede resultar muy interesante,
para el conocimiento de este tipo de fenómenos históricos es que el reino de Navarra, la frontera final para salir de España, se había declarado protestante. Así que funcionaba como una especie de túnel de salvoconducto por el que pudieron finalmente estos 12 monjes pasar a Francia y de ahí a Suiza. Una vez que en la época se pasaba a Navarra, ya se empezaban a sentir más seguridades. La Inquisición española llegaba hasta esa frontera y luego sí tenía que apostar y tenía que confiar en su red de espías continentales, pero no podían ir como brazo armado, sí, a hacer un auto de fe en plena plaza pública de alguna ciudad francesa o suiza, por ejemplo, ¿sí? Ya empezaban a tener ciertos límites operativos. Una vez que alcanzan el reino de Navarra, cuya reina era decididamente protestante, empiezan a sentir cierto margen de tranquilidad vital. Pero bueno, ese es un dato importante, el carácter protestante de Navarra. Y hablamos todo el rato de 12, los 12, que parece aquí van en grupo de equipo de fútbol, casi. Pero, ¿qué conocemos de los demás? Estamos hablando de Casiodoro, ¿sabemos algo de alguno más? Bueno, de Casiodoro yo creo que es el que hay que, digamos, es el que claramente es el protagonista del grupo por su trabajo de traducción de la Biblia, por su altura intelectual y por algo que con mucho respeto voy a decir, que es que Casiodoro se atreve, se anima a traducir esa Biblia en condiciones paupérrimas, sin grandes protectores, pero sí con redes de amistad, ¿no? A diferencia de Lutero, que puede traducir el Nuevo Testamento cómodamente protegido por Federico el Sabio. Hay una distancia vital entre Lutero y Casiodoro de Reina. No estoy desmereciendo a Lutero, por favor, que se entienda bien. Lo reconocemos, obviamente, como el gran teólogo y gran artífice de la Reforma. Pero lo que estoy tratando de decir es que Casiodoro la pasó terriblemente mal, a diferencia de Lutero, que se había convertido en un actor político. No es el caso de Casiodoro, que tuvo que apelar a redes personales de confianza, les diría, para poder mantenerse con vida, ¿sí? Lutero, en ese sentido, las condiciones políticas de los príncipes electores alemanes eran diferentes, ¿no? Pero este es un monje que escapa de un monasterio de la monarquía católica, ¿sí? Entonces, imagínense los riesgos vitales que eso significaba. ¿Con quién lo hace? Y lo hace con 2 o 3 personajes tan interesantes como él. Uno de esos personajes es Valera, Cipriano Valera, que va a ser quien, hacia 1602, corrige ciertos aspectos de la traducción de Casiodoro de Reina, de la famosa Biblia del Oso, y publica la famosa Biblia del Cántaro, y por eso nosotros conocemos la traducción de Casiodoro, la conocemos amortiguada, les diría, porque solemos nombrarla la Reina Valera. Y es mucha gente a mí me han dicho alumnos, o me dicen, pensamos que era una reina que es de apellido Valera, que por eso teníamos esa Biblia. No, es una composición, es el apellido Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, 2 monjes jugados de San Isidoro del Campo, amigos. Seguramente Valera te sentía mucho respeto intelectual por Casiodoro, ¿sí? Así que es el que va a revisar algunas cuestiones estilísticas y va a terminar publicando una versión, digamos, con ciertos márgenes, ciertas cuestiones técnicas que no vienen al caso ahora, en 1602. Y otro personaje que se fuga con él, que a mí me genera mucha intriga, es Antonio del Corro. ¿Por qué me genera mucha intriga? Porque sobre todos ellos la Inquisición emite una especie de alerta, de manto de sospecha, que es irradiar la idea de que eran antitrinitarios. ¿Qué quiere decir? Que no creían que Jesús fuera Dios, fuera una expresión de la Trinidad, ¿verdad? Entonces, todo el tiempo, incluso en el mundo protestante del norte de Europa, Casiodoro tiene que dar certezas y muestras de que es trinitario. ¿Qué tiene que ver con la relación con Antonio del Corro? Hay una carta preciosa que se consigue fácilmente, en internet debe estar disponible, que es la famosa carta teobonesa, porque la escribe Antonio del Corro estando en la ciudad de Teobón,
donde le pregunta a Casiodoro de Reina sobre el problema de la ubicuidad de Cristo. ¿Dónde está Cristo? ¿Cómo aparece en las Santas Escrituras antes de convertirse en humano, antes de descender a la tierra? ¿Y por qué les digo que esto es importante? Porque son las cosas, el tipo de disquisiciones mentales, intelectuales, que hacían que muchos creyeran que eran antitrinitarios. Por supuesto, no eran antitrinitarios, es lo que dije al principio, tenían mente de hombres modernos, humanistas, convencidos de que podían razonar y entender por sí mismos, ¿sí? Detrás de esto está siempre la discusión de la Biblia como única verdad, en contraposición al mundo católico, que sostiene como fuente de verdad no solo la Biblia, sino la patrística y la tradición. Pero como podemos observar a lo largo de este podcast, son mentes realmente inquietas, sumamente cultas. Sí. Pues es verdad. Y en los próximos capítulos, ya vamos a ir cerrando en los próximos capítulos veremos pues qué hicieron en el exilio, qué hizo concretamente Casiodoro en el exilio, su obra magna, ¿no? La traducción de la Biblia. Vamos a estar hablando de eso, de sus conexiones allí. Pero por hoy yo creo que... Pero qué bonito, me ha gustado mucho, perdón, que a mí Dale. Me dan aquí los arrebatos. Qué bonito poner en valor, me gusta mucho, Silvina, cómo con tanto cariño y respeto pones en valor todo lo que Casiodoro movilizó, porque es que realmente una fuga no es cualquier cosa. Y con todo lo que nos has contado, yo es que me lo iba imaginando y los veía ahí sentados en una mesa diciendo, bueno, chicos, nos tenemos que fugar. Ya, la planificación. Claro, yo todo pensaba ahí... la planificación en secreto. Exacto. Para que no les pillaran los otros monjes del monasterio. Salir de repente ¿Saben? 12 personas de allí. Tengo otro dato que les puede llegar a interesar porque permite imaginar cómo fue. La fuga la tuvieron que decidir en relativamente poco tiempo y armarla y planearla en poco tiempo, porque en realidad un hombre al que le llegó un texto que le había dado Julianillo. ¿Quién era Julianillo? Era el que se encargaba de ingresar en el monasterio los textos prohibidos. Se lo dio por equivocación a alguien lo denunció. Y la Inquisición se anotició de que en ese monasterio se leían cosas extrañas. Y tuvieron que... Entonces tuvieron que planear esa fuga. Que suele pasar, como en las películas, ¿no? Que está planeado para un día, pero hay que hacer algo rápido. Un error técnico que salió mal y bueno, determinó la fuga de 12 personajes impuestos. También tengamos en cuenta, son 12 intelectuales, ¿no? Claro, la monarquía pierde 12 grandes teólogos. Fuga de cerebros. 12 grandes pensadores. En otro momento tendríamos que hablar de Julianillo, que es un personaje tan tierno. Lo ponemos ahí en cola. Además es de Medina de Río Seco, que eso está al lado, eso es de mi zona. Es que este era de los míos. Ese también, si uno piensa en términos de valor y coraje, Julianillo capaz que se lleva, ¿no? Sí, se lleva la palma. Importante. Bueno, es que además es lo que nos ha enamorado son estos personajes de nuestra tierra compartida, yo creo, ya tierra compartida, que fueron mentes revolucionarias, mentes valientes, mentes que no les importó correr el riesgo. Así que gracias, chicas. Exacto. Muchas gracias por este nuevo episodio en el que ya hemos entrado, ya sabemos quién es Casiodoro. Espero que os estéis enamorando un poco más como nosotras lo hemos hecho. Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos a todos y seguiremos aquí en un nuevo podcast de 812 con Revolucionariamentes. Sí, podéis seguirnos en redes, somos 812 Producciones. Podéis seguirnos en Instagram, YouTube y demás redes. Sí. Que no podéis llamarnos si tenéis nuestro número y de todo. Estamos aquí. Pues nada, hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Adiós, Silvina. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós. Chao, chao.